Saludos cordiales a los miembros de Cátedra Latinoamericana de Paulo Freire, en especial a la doctora Elizabeth Tavares y a todos sus integrantes. Un abrazo inmenso, la paz de Dios con todos ustedes que se encuentran allí conectados. Les habla Milagroselena Rodríguez de la Universidad de Oriente en Cumaná, Venezuela. Hablar de Paulo Freire nuevamente para Brasil es una osadía de la cual me siento profundamente afortunada. Le doy la gloria a Dios y la bienvenida al Espíritu Santo que nos impregne de su sabiduría para llegar a cada uno de sus corazones. Gracias por tan especialísima invitación. En especial intentaré sustentar respuestas a qué es ser freiriano y, por supuesto, en su complemento, ¿qué es no ser freiriano? ¿Cómo se ha fingido y se ha usado el legado de Paulo Freire para mostrarse liberador cuando se adolece de ello? En tal sentido, en estas láminas se van a estar pasando pensamientos de Paulo Freire que nos van a ir entramando a tejer un preámbulo de las realidades que ocurren, eso de ser freiriano, y la presentación de la línea de investigación Paulo Freire, el andariego de la utopía en las transmetodologías. En este preámbulo y realidades vamos a mostrar cómo, no solo con Freire, sino con muchos de nuestros ilustres pedagogos, libertadores, comenzando por Jesucristo, se usan en una hipocresía en la colonialidad global cuando se adolece mucho de eso del servicio al otro, del ser en el convencimiento de que vinimos a servir. El ser ético y lleno de valores que nos dirijan de quienes somos como seres humanos es esencial en la vida, en todos sus ámbitos. Es una urgencia mostrarlo en la praxis día a día. Notamos que muchos seres humanos tienen un híbrido en su ser que les dice de poca decencia. Un asunto es lo que escriben y otro es lo que dicen y otro es lo que hacen. Es el comportamiento de un gran ser humano que fue en vida Paulo Freire. Dice mucho del gran educador y el magnífico ser que ha dejado huella en la humanidad. Paulo Freire, el andariego de la utopía, con muchos kilómetros de amor repartidos, que dejó ejemplo de lo que es un ser decolonial en todo sentido y ha sido usado en muchas indagaciones, currículos y demás para justificar que se tiene una vida digna de emular. Pero en todo ello lo que realmente es cierto es la utilización del legado freiriano como justificación de una vida decadente, opresiva, colonial, al servicio de los opresores del momento. Así se han redactado los currículos educativos en muchos países, pero su aplicabilidad y educación es opresiva e indigna de nombrar a Paulo Freire en su hacer, en su falta de fe en el educando. Están llenos los posgrados de supuestos estudios del legado freiriano en el sur y en el sur global, que representa la metáfora de todos los oprimidos. Pero a Paulo Freire se le lee, entrelee como una visita al panteón, a su tumba, a ver si está bien muerto. Pero la realidad, por ejemplo, en demostraciones de ello,
En palabras de Paulo Freire, es que oprimen, explotan y violentan con razón de su poder. No pueden tener en dicho poder la fuerza de la liberación de los oprimidos, ni en sí mismos. Son palabras de Paulo Freire. Es el ejercicio solapado de políticas educativas falsas, decadentes y profundamente opresivas, disfrazadas de coloniales, en donde Paulo Freire está fingido en todas sus reglamentaciones y currículos educativos. Qué gran falta le hace la concienciación que tanto estudió Paulo Freire, la conformación de un ser acto como ciudadano planetario, doliente, solidario, compasivo, ético en su praxis, que devele, como dice Paulo Freire, la pedagogía de los hombres y su proceso en permanente liberación. Sí, esa liberación al servicio del educando o política al servicio de las políticas opresivas. Lo que sí que jamás de esa manera podremos tener y nunca una educación. Y es que en la formación del ser humano adolecido de la liberación y nos acostumbramos a la soslayación, a usar a Paulo Freire y sus citas en las indagaciones, pero citando y ejemplificando su vida, ha sido muy distante de la liberación ejemplar, esa liberación que Jesucristo nos legó, donde nos dijo desde la cruz y en la muerte por la salvación de nuestra alma en una vida nueva, nos legó el amor y el servicio al otro. Y desde hoy quiero decir que creo que profundamente Paulo Freire fue un ser cristiano porque estuvo lleno de amor y al servicio del otro. Y siempre se indignó con ese eliticismo autoritario de los que se creen dueños de la verdad y del saber articulado. Son palabras de Freire. Indignos del legado de Jesucristo que pisotean al ser humano, ejemplifican erróneamente un legado que queda corto en su hacer. Ser freiriano en la obra de Fortunato y mi persona, en el libro titulado Ser freiriano, Paulo Freire, en la conformación del ser humano, a la luz epistemológica de la praxis, nos invita y damos allí toda una explicabilidad de la línea de investigación de mi persona titulada Paulo Freire, el andariego de la utopía en las transmetodologías. No nos olvidemos que fue el mismo Paulo Freire quien dijo que habían dado tantos kilómetros como esa ave que vuela en el Amazonas entre Brasil y Venezuela que se llama el andariego. Y en la obra titulada de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía, Saberes Necesarios para la Práctica Educativa, nos reconoce desde ese entonces tantas vivencias de la colonialidad global que vemos hoy en nuestra piel, emergida en las farsas de colonialidades, con ideologizaciones aberrantes en muchos países en nombre de las liberaciones. Y ellos son un cuenco de mendigos porque están profundamente vacíos y ya basta, es hora de que hablemos a calzón quitado, como decimos en muchas partes del sur. Dice el pedagogo que hay una indicación de los tiempos, como en muchos otros, que paraliza, que asusta y que es profundamente una excusa de democracia, de libertad, de eficacia, cuando lo que se viene es asfixiando la propia libertad y luego con ello se radica la creatividad. ¿Creen ustedes que Paulo Freire, a pesar de decirse marxista y postmodernista, hubiera hoy advertido el propio fracaso de estos proyectos? Tal cual hoy, en nombre de una mejor vida, en una mentira que se cae ante los ojos de los seres humanos, la colonialidad global atenta contra la naturaleza de la vida, nos ofrece mejores maneras de alimentarnos a favor de la venta y la rentabilidad de sus empresas, cuando realmente su intención planetaria es la disminución de la natalidad, el acabar con las familias, el producir enfermedades, para que un cuerpo enfermo se someta a los preceptos antidemocráticos, falsos, indignos e inhumanos en la ganancia de grandes industrias. En la obra de Pedagogía del Oprimido nos habla Paulo Freire
de una herramienta elemental para la educación liberadora, el diálogo, y para ello es necesario, y lo advierte también en la pedagogía de la indignación, es necesario advertir que el sistema capitalista alcanza con el neoliberalismo globalizante el máximo de la eficacia de su maldad intrínseca. Es por ello que luego de la muerte del pedagogo en 1997 hemos vivenciado un arrasamiento del capitalismo, tanto como en aquel entonces, hacia la colonialidad global, con marcas y franjas de miseria con variantes de la agenda global. Además se mutan con atentados a la naturaleza de la vida en general. Nuevamente quiero decirle que y recordar que en la pedagogía del oprimido los saberes necesarios para una práctica educativa, el pedagogo reconoce que la injusta globalización, a la que Edgar Morin prefiere llamar mundialización, sí, esto es lo que se creen los amos del planeta, y con ello desmigajan y desintegran la figura imponente de esos subalternos que también son oprimidos aun cuando se presenten como opresores, convirtiéndolos aún más en infructuosos, sumisos ante tales instrumentos y hoy más con la inteligencia artificial, que yo llamo inteligencia negligente, porque no es posible atribuir la categoría maravillosa cristiana de inteligencia a alguien que no sea humano. No hay otra salida, sino que cada uno baje la cabeza dócilmente, dice Paulo Freire, y agradezca a Dios por el hecho de estar vivo. Sí, agradecer a Dios ese no sería el problema, porque es justo y es necesario, sino el sometimiento, humillándose al sistema. Y es que el pedagogo desde ese entonces avisoraba la intencionalidad macabra de la globalización. En la obra Pedagogía de la Indignación, el andariego de la utopía nos da salidas, deberes ante las macabras opresiones de ayer como hoy, con mutaciones y la misma intencionalidad. Nos dice que a los que ejercen el poder político, que se da por ejemplo en la educación, pero también en los gobiernos y quienes dirigen a las comunidades, nos imprime una reivindicación. Es un mundo así la gran tarea del poder político para garantizar la liberación, nos dice Paulo Freire. Pero lamentablemente en el planeta vemos pocos gobiernos, sí, muy pocos gobiernos, con escasas políticas educativas y de estados que no se unan a la colonialidad global. Debemos ejemplificar con mucha esperanza, y es a quienes debemos de seguir, de grandes pedagogos solitarios, de grandes científicos y personajes de las comunidades solitarios, induciendo a la liberación desde la educación. Es esa nuestra esperanza. La esperanza no es cruzarse de brazos y esperar de nuevo. En la esperanza lucho, y si lucho con esperanza espero, dice Paulo Freire. Tal cual las luchas que llevamos cada vez más con énfasis en el servicio, educadores en los que le pedimos a Dios que nos rediman de nuestros propios errores. En tal sentido, en este entonces nos seguimos preguntando, si es que somos freirianos, ¿cuáles son nuestros frutos? Porque podemos decir claramente cuáles son los frutos de Paulo Freire. Y aún después de 1997 seguimos contando los frutos. ¿Qué es el freiriano a la luz de la opresión hoy? ¿Cómo se aplica en la educación la práctica para la libertad en medio de lo oprobio de las falsas decolonialidades? ¿Cuáles son algunas de esas concepciones del ejercicio de ser freiriano? En medio de la crisis colonial, en las interpretaciones freirianas, al preguntarnos ¿qué es el freiriano? Le queremos decir, Paulo Freire lo movía
La educación popular es profundamente decolonial. En todos los países donde Paulo Freire marcó con su accionar, expresa el pedagogo que cuando el oprimido se rebela legítimamente contra el opresor, en quien identifica la opresión, se le califica de violento, bárbaro, inhumano y frío, y no me cabe la menor duda que muchos estarán expresando algo así de mí. No importa, los médicos, los maestros, todos los que nos han denigrado y destruido nuestras universidades, están secos ante la vida, presenciando con horror las aberraciones de los sistemas que no son más que marcas de la colonialidad global, aunque se disfracen con otros nombres. En muchas ocasiones en el planeta escasean los verdaderos freirianos, y en los estatutos educativos que usan las obras de pedagogo para avalar la aberrante destrucción de la educación y la ideologización del Estado, en los currículos y en todo sentido, se utilizan con campañas politiqueras, hasta en graduaciones se utilizan grandes pedagogos como Simón Rodríguez, libertadores de 5 naciones, nuestro gran Simón Bolívar. Se colocan los calzados de Paulo Freire, pero da vergüenza porque desgobiernan en una oposición que dicta mucho de oponerse a la denigración en lo que hemos sido. ¿De qué educación liberadora estamos hablando cuando un niño no puede alimentarse bien ni cubrir sus primeras necesidades en el hogar y el maestro debe rebuscar el pan de cada día, sin seguro social, con salarios indignos y demás, con instituciones con plantas físicas destruidas, sin la educación de las condiciones mínimas para avanzar? Es de considerar que Paulo Freire en estas mismas condiciones y peores ejerció la educación para la liberación, y no podemos nosotros esperar las condiciones adecuadas para hacerlo. Es de considerar que el propio acto de leer en la alfabetización freiriana lleva en ello un acto de colonial. En la práctica de esta alfabetización, los textos colonizados no tienen cabida. Atención, maestro, ¿qué textos usa usted como pretexto para educar? La liberación se consigue fuera de los instrumentos de soslayación. La importancia del acto de leer y su palabra no puede ser de cualquier palabra. Como autora, interpelo y me interpelo. ¿Cómo aplicas la educación para la libertad en medio de lo propio de las falsas decolonialidades? Se trata de una enseñanza de la liberación de Paulo Freire como claves para enfrentar los falsos procesos que se dicen liberadores, pero que usan el mismo legado freiriano para decirse liberadores, justificar la educación ideologizante hacia ideologías ismos, en la que la humanidad ha dejado muy claro que ha fracasado. Y en uno de mis artículos titulado Paulo Freire hoy ante la intencionalidad decolonial en el pensamiento del sur, les digo, es más urgente que nunca volverse a la reforma del pensamiento en esas mentes liberadoras atenientes a la vida y al respeto de la condición humana. Y es que, como dice Freire, la educación debe contribuir a construir sueños, a reinventar utopías y a sembrar esperanza en el camino. Pero no se trata de una utopía dormida que justifica la iniquidad. Es importante una educación con una ética renovada, tomando en cuenta que Paulo Freire afirma: no podemos asumirnos como sujetos de la búsqueda, de la decisión, de la ruptura, de la opción, como sujetos históricos transformadores, a no ser que nos asumamos como sujetos éticos. Ello es urgente en tiempos donde abunda y se habla tanto de colonialidad, pero se adolece de liberación. La crítica hoy a los ataques de la colonialidad global no son más que la ideología que anda suelta en el mundo, que inmoviliza, que es fatal y que anima a dormir. Esto son palabras de Paulo Freire. Pero vivimos en un planeta que llora, pues los habitantes más excelsos de la creación, los seres humanos, sirven aún siendo pobres a los intereses de la clase dominante. Sí, se habla y se discute mucho
que si hay clases o no hay clases, pero ¿acaso los seres humanos no estamos divididos entre los sumisos y los que sirven? Los que le sirven, pero no al otro ser humano en su liberación, sino al sistema. Es que necesitamos, y es urgente, una sociedad más abierta que sirva a los intereses de las siempre desprotegidas y minimizadas clases populares, y no solo a los intereses de los ricos, de los que se creen dueños del planeta. Es que el asunto de atender a los desprotegidos se ha vuelto un negocio falso, opresivo de los sistemas que fingen democracia, pero que atentan contra la libertad de todos y usan las clases populares para pisotear sus propios derechos, con el cuento de la popularización, que no es más que un populismo barato, profundamente agresivo, y que atenta y minimiza el poder que Dios nos dio a cada uno de los que llamamos humanos. Sí, ese amor, que es un acto armado, como dice Paulo Freire, el amor es un amor armado del que tanto mostró y defendió en la manera de vivir, despertando sentires y la valía de los desprotegidos. Y es que nos sigue diciendo Paulo Freire, la solidaridad social y política que necesitamos para construir una sociedad menos fea y menos agresiva, en la cual podamos ser más nosotros mismos, tiene una práctica de real importancia en la formación democrática. ¿Pero de qué democracia hablamos? Como nos dice Paulo Freire, el discurso ideológico de la globalización busca disfrazar que ella viene rebusteciendo la riqueza de unos pocos y ampliando la pobreza de unos más, es más, formando nuevas franjas de miseria, entre las cuales estamos los mismos profesionales. Que es porque se ha globalizado la pobreza, la mente desprovista de una forma profunda de pensar, para centrar el hacer en la competencia, en el desarrollo del medio tecnológico afianzado con la inteligencia negligente, y la decadencia de las formas de convivencia desde el amor y la solidaridad. Ese ser que se cree que no vale nada y que un instrumento vale mucho más que él, que dista tanto de ese ser creado por Dios para amar y para servir. Ser freiriano va inmiscuido con la didáctica pertinente en la educación, además seleccionar adecuadamente textos no colonizados en el proceso, no es inyectar la repetición como banalidades sin sentido, lo que no dice que debemos complejizar el conocimiento y decolonizar el hacer, porque en este asunto no significa que ahora vamos a ser meros superficiales no pensantes, en las cuales cualquiera puede ocupar un cargo de maestro, de profesor, e ir a marcar vidas de por vida. Por eso nos dice Paulo Freire y nos habla de que ese discente debe ser imprimido en él la fe, sí, en sí mismo, en la grandeza de ser persona, aunque esté soslayado en un sistema inhumano. Y eso también se educa en medio de lo oprobio, del irrespeto. ¿Acaso Paulo Freire llevó su legado en condiciones ideales? Sí, debemos encender esa luz, y la liberación freiriana es praxis, es acción política y liberación que se debe mostrar en la educación, pero también como política de Estado liberador en todos los sistemas por los cuales debemos luchar en cada una de las naciones. Así lo hizo Paulo Freire y lo dejó escrito en cada una de sus obras. Pero pensemos, ¿qué es el amor freiriano? El amor es un acto de valor, no de miedo. El amor es un compromiso con los demás, no importa dónde los oprimidos se encuentren. El acto de amor es el compromiso de su causa, la causa de la liberación. Son palabras de nuestro pedagogo que no podemos olvidar. Y ese fue el ejercicio de Paulo Freire, ese compromiso que tocó vidas, que dejó un legado que no solo se sitúa en unos libros como letras muertas, sino porque hizo rema de la vida de las personas y las despertó del letargo de donde estaban. Ser freiriano es un ejemplo de luchas de muchos maestros, pedagogos de la historia de nuestro planeta. Y ahora les reto a todos, den un ejemplo de políticas educativas en algún estado para que se dignen de llamarse ser freiriano.
ser freiriano nombrado así en esta oración ocurrió por primera vez en la obra Dice ser freiriano. Por ello te interpelamos cuando en 2023 comencé a hablar siguiendo en las escrituras de Paulo Freire sobre el asunto de ser freiriano, siguiendo aquella máxima que dice: ahora nadie educa a nadie, como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el amor, por el mundo. Paulo Freire sigue la palabra sagrada de nuestro Dios: amémonos los unos a los otros. ¿Y acaso no lo hizo Paulo Freire? Ya que el amor es de Dios y por lo tanto el que ama ha conocido a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No podemos olvidar estas palabras en 1 de Juan en las Sagradas Escrituras. Sirvió Paulo Freire para despertar del letargo de muchos oprimidos. Lo narra Paulo Freire en su estadía en África. Sí, la brutalidad del racismo es algo con que difícilmente pueda convivir un mínimo de sensibilidad humana sin especular. Es decir, ¡qué horror! ¡Qué horror! Que blancos, sudamericanos o resistentes en Sudáfrica se presten para ese antirracismo de relatos, de prácticas discriminatorias inimaginables. Y es que podemos nosotros olvidar los resultados del nazismo y todos los individuos masacrados por diferencias de antojo del mejor de las razas. Qué osadía del ser humano en su humanismo pensar que puede mejorar una raza creada por alguien que no es hombre, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente como nuestro Dios amado. ¿Acaso no es mejor, como dice nuestro Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir? Creo que Paulo Freire cumplió esa tarea de servir, empoderar, y así es una esencia del ser freiriano: dar, servir, empoderar. Pero sería una gran fatalidad, como dice Paulo Freire, sería una gran fatalidad formar una conciencia ingenua que se cree superior a los hechos, dominándolos desde afuera, y por eso se juzga libre para entenderlos conforme mejor les agrade. El hecho de que la educación se instaura como acción transformadora es una praxis política al servicio de la permanente liberación de los seres humanos, que no sea solo en esas conciencias vacías, sino en la radical transformación de las estructuras en cuyo proceso se transforman las conciencias. Así es urgente, en medio de las grandes dificultades del planeta, posibilitar una problematización del hombre con el mundo, del hombre con su tierra, del hombre con sus relaciones con el mundo y con sus congéneres. Es profundizar una toma de conciencia de la realidad de la cual estamos hoy hablando. El servicio, ese servicio al otro del cual debemos nosotros cada vez ir a presentarnos desnudos, llenos de amor, fuera de la soberbia y de la imposición de lo que hacemos. En tanto sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen en una educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma de crítica. Y es que como praxis política al servicio de la permanente liberación de los seres humanos, no se da solo en sus conciencias, sino en esa radical transformación. Y para ello es importante la fe, porque el ejercicio freiriano es liberador, decolonial, y lo que induce a pensar que somos capaces de liberarnos y formar nuevos conocimientos de alto nivel, pero para eso debemos abrazar conocimientos y saberes en una decolonialidad y complejización, ir a la conformación de la interioridad empoderada, de la valía de lo que somos. Para ello es urgente, ayer como hoy, la búsqueda de soluciones concretas. Para ello es una imperiosa exigencia de nuestra época. Sin embargo, la paz no precede a la justicia, por eso la mejor manera de luchar por la paz es hacer justicia.
Y en eso es importante saber por qué Paulo Freire se visita una vez en el panteón para asegurarse que está bien muerto, porque es que pensar es un peligro y pensar fue uno de sus objetivos liberadores en una educación que fuese deconstruyendo esa educación bancaria que tanto nos imprimió en nuestras vidas. Debemos aclarar la semántica. Cuando hablamos de una educación liberadora, desde luego estamos hablando fuera del proyecto modernista y posmodernista, al fin y al cabo colonial, como tanto nos recuerda Enrique Dussel. Y es que sí sabemos y reconocemos, y es esa nuestra esperanza, y vuelvo a ello, que hay personas que hacen nacer flores donde nadie pensaba que fuera posible, y esa es la resistencia y la subversión en la cual nosotros nos anclamos para pensar en eso de ser freiriano. Es que ser freiriano es educar, pero ¿qué es educar desde Paulo Freire? Educar es formar sujetos problematizadores como el andariego de la utopía. Desde ese sentido, educar no es solo vaciar contenidos aberrantes, sin discusiones ni concientización, es despertar, es preparar, es transformar vida, es desarrollar los procesos mentales profundos en el pensar, incitando al cambio, al religaje día a día. Pero educar es transformar la opresión de nuestros congéneres. Y el educador es un andariego de la utopía que debe volar alto, que se transforme transformando las realidades y empoderando de la sensibilidad y transformando a ese educando desde su sentipensar y esa política del género humano que tanto nos convoca nuestro Edgar Brandt. La conciencia ingenua se cree superior a los hechos dominados desde afuera y por eso se juzga libre para entenderlos conforme mejor. Y vamos en ellos pensando y aceptar y respetando la diferencia entre cada una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. En las líneas de investigación que lleva como resultado Paulo Freire, el andariego de la utopía, en las transmetodologías, tenemos esta línea que se desarrolla más allá de las metodologías del proyecto moderno, posmoderno, colonial, porque acaso se puede conocer las obras de Paulo Freire desde un pensamiento colonial y reduccionista. Se puede conocer a Paulo Freire desde el mismo sistema que excluye al legado de Paulo Freire. Por eso investigamos en el proyecto de colonial planetario complejo con la conformación de concreciones como la eticidad compleja, la transdisciplinariedad de colonial en el arte de habitar y concordar en el planeta. Y en tal sentido, hemos comenzado mucho antes, 2014, mucho antes de él, y uno de estos resultados nos lleva a pensar en estas ideas de Paulo Freire sumamente relevantes, que conducen, como dice Serna, a la autodeterminación, a la movilización y la acción política en una transformación social radical. Y en ese sentido, aquí están algunos resultados, que no son todos, hacemos camino al y todos los días nos despertamos pensando en esa máxima de yo solo sé que no sé nada. En esa tarea de dar, servir y tenemos que ir pensando, ¿qué es eso de educar siempre desde Paulo Freire? Si es que nos vamos a llamar ser freirianos. Es una interrogante que debemos responder inmersionados siempre en nuestro ser, en nuestro corazón. Esa formación docente desde el amor del ser freiriano, tenemos que asumirnos de una vez por todas que nuestro comportamiento sigue sirviendo, a pesar de nuestros deseos de liberación, sigue sirviendo en gran sentido a las clases que y por ello ese viaje de la utopía es un hacer, es empantanarse el calzado como hizo Paulo Freire, porque educar es formar sujetos problemáticos como el andariego de la utopía. Y en tal sentido, esa formación de sujetos problematizadores nos debe llevar
al ejercicio de la vida de Paulo Freire. Y para ello debemos ir fuera de los muros de las metodologías, porque en todas las aplicabilidades que tiene el legado de Paulo Freire, incluyendo en la conformación de la educación matemática decolonial planetaria, es urgente y pensar en la liberación de los encubiertos del sur, en ese regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia de los oprimidos, como dice la obra de José Gregorio Lemus, maestre gran freiriano, y mi persona acá en Venezuela. Y desde luego agradezco muchísimo al freiriano que considero más auténtico de los que yo conozco de Brasil, a Iván Fortunato, un ser humano con la sencillez del humano y con la complejidad de un corazón que siempre atesora sabiduría y amor por la vida, con fe profunda en sus y vamos entonces al andariego de la utopía con una luminiscencia, como una luz grande en la crisis. Y hemos mostrado cómo hay resultados teóricos metodológicos, reconectándonos cada día con el legado de Paulo. En una educación fuera del fascismo y el paternalismo hipócrita han hablado voces de Venezuela y Brasil, entre otros. Y por eso también hemos estudiado la alfabetización política y la educación iberoamericana a la luz del análisis crítico del discurso de sus protagonistas. Y es que Paulo Freire es referente en la praxis pedagógica decolonial planetaria. Sin duda, y hoy su legado está más vivo que nunca, pese a que muchos lo quieren enterrar junto con él. Aquí les traigo algunas invitaciones para enviar capítulos a algunas de las convocatorias para el editorial Hipótesis que coordina Iván Fortunato, y tenemos 3 grandes convocatorias. Edgar Morán, 105 años de vida planetaria. Paulo Freire, un símbolo de esperanza contra la barbarie humana. Sí, es importante ratificar que la barbarie viene del propio humano. Y Serendipiando con Michel Foucault a los 100 años de su nacimiento. La referencia es mucha vida dedicada a esto, pero nunca como el legado que nos ha dejado Paulo Freire, que es un cántaro inagotable. Muchas de estas referencias llegan a ustedes directamente desde mis páginas, acceso libre. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Gracias, Dios, por toda tu sabiduría que homenajeas a Jesucristo en todo lo que nos da, sí, con su grandeza de amor en la cruz, por amor y desde el amor. Y por ello debemos de estar siempre atentos a que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Muchas gracias a todos ustedes, y en lo adelante, importante para mí su opinión, preguntas, inquietudes. Un abrazo a todos.